Tenemos la unidad 4 que es álgebra vectorial. El primer tema que vamos a analizar es el de vectores en 2 y 3 dimensiones. Nos vamos a orientar un poquito más a lo que son los vectores en 2 dimensiones. Son los que más vamos a utilizar. Sin embargo, los de 3 dimensiones, pues obviamente ustedes ya los han utilizado. Como les decía, este tema es muy recurrente, sobre todo cuando ustedes trabajan lo que es física. Muchas de las aplicaciones de nuestra materia, nuestro curso, son 100% aplicables en física. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a encontrar estas aplicaciones. Ustedes sacaron componentes, sacaron sumas de vectores, sacaron multiplicaciones de vectores, producto escalar, producto cruz. Todo eso fue parte de las operaciones que ustedes tenían que realizar en algún momento, y también lo que es la ubicación en el espacio, en el plano y en el espacio, el trasladar vectores, el considerarlos. Todo eso ustedes lo debieron haber realizado o lo realizaron en su momento para poder obtener los resultados de los planteamientos correspondientes de cada uno de los ejercicios que tenían que resolver. Ok, entonces aquí, como lo menciono, es un repaso. Algunos de los temas, pues obviamente ya los manejan al 100%. Tal vez haya quedado con un poquito de confusión cuando los estuvieron usando en física. De mi parte, lo he comentado varias veces. Esta materia principalmente debería visualizarse, debería verse antes de la asignatura de física, porque pues muchos de los temas que nosotros vemos aquí, y algunos incluso de los que se ven en álgebra lineal, son aplicables para el desarrollo de los temas de física, y evitar el que ustedes pues a lo mejor estén batallando con algunos de estos temas, cuando lo que deberían hacer es enfocarse a los temas, a la comprensión de los temas de física. Pero bueno, vamos a tratar de dar el repaso lo más concreto posible, para que tengamos bien arraigado el conocimiento en este sentido. Muy bien, bueno, lo primero, fundamentos del álgebra vectorial. Vamos a contar con dos definiciones de lo que es vector. La primera que tenemos aquí, que es la definición geométrica, nos dice lo siguiente: el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, que lo que nosotros podamos dibujar siempre entre dos puntos, que es un segmento de recta, a fin de cuentas, va a ser un vector. Todos los vectores que sean similares van a poder ser representados por el mismo tipo de vectores. Digamos que es una generalización, a fin de cuentas, de lo que es el dibujo de un vector. Si yo dibujo, por ejemplo, un vector desde el origen hasta el punto 3,3, voy a tener el mismo resultado, o voy a tener el mismo vector. Si yo tomo ahora como punto de origen el punto 3,3 y dibujo el vector hasta 6,6 a partir del punto 3,3, voy a tener dos vectores similares que pueden ser representados
de la misma manera. ¿Ok? Esta es la forma o la definición geométrica que nos dan. Al final nosotros sabemos que para poder determinar lo que es un vector, debemos contar con 3 características. A ustedes ya se las platicaron. Esas 3 características son magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? La magnitud, como ya lo vieron en su momento, es, por un lado, la longitud del vector o el total de la cantidad que me está representando. Como ya lo vimos también, o como ya lo vieron también en su momento, vamos a tener cantidades vectoriales y cantidades escalares. Una cantidad escalar solamente es una magnitud, mientras que la cantidad vectorial, como ya lo mencionábamos, es magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias entre esos tipos de cantidades? Bueno, que por ejemplo una cantidad escalar puede ser una masa, puede ser una temperatura, mientras que una cantidad vectorial sería una velocidad, una fuerza, una aceleración. Son cantidades en las que, si yo no cuento con los 3 aspectos, yo no puedo obtener una representación fidedigna o una representación concreta. ¿Qué sucede, por ejemplo, con una fuerza? Cuando yo estoy tratando con una fuerza, supongamos el caso de un objeto sobre una superficie y se está moviendo a la derecha. ¿Ok? En este objeto, sin más, si es que se está moviendo a la derecha, en este caso se está deslizando a la derecha, nosotros vamos a tener la presencia de fuerzas que no necesariamente deben declararme. Una de las fuerzas que siempre voy a considerar es el peso. Otra de las fuerzas que se debe considerar es la fuerza normal, la reacción del suelo a que nosotros estemos apoyando un objeto sobre él. Bueno, la reacción de una superficie en general. Luego, si se está moviendo a la derecha, también vamos a tener la presencia de una fuerza de fricción. Puede ser fricción estática o fricción dinámica, lo que ustedes decidan. Y también la fuerza que la está moviendo. ¿Ok? Ahora, si ustedes recuerdan, el peso siempre va a estar representado de forma vertical hacia abajo. Entonces, independientemente de la posición o de la orientación de la superficie, el peso siempre va a tener esa dirección y ese sentido. ¿A qué nos referimos? El peso va a ser vertical. Esa es la dirección. Pero va a ser vertical hacia abajo. Ese es su sentido.
En el caso de la fuerza normal, por ejemplo, nosotros tenemos que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. En este caso, la fuerza normal es vertical. Entonces, tiene la misma dirección que el peso. En este caso, ambos son verticales. Pero la fuerza normal está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, tiene un sentido hacia arriba. Mientras que el peso tiene un sentido hacia abajo. Si nosotros no contáramos con las tres características, no podríamos realizar aquí la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Primero, obviamente si no tengo lo que es la magnitud de estas dos fuerzas, no voy a saber cuál es la resultante, por ejemplo. Pero, si no tengo tampoco el sentido, no voy a saber si a estas fuerzas las tengo que sumar o las tengo que restar. De ahí la importancia de las características del vector, en este caso del vector fuerza, ¿sí? En contraparte también vamos a tener lo que es la fuerza de fricción, que como ustedes saben se opone al movimiento, y en el sentido contrario, al menos en este caso, la fuerza que impulsa el objeto. Entonces, en esta situación también, la fuerza de fricción y la fuerza de empuje tienen la misma dirección, son horizontales, pero aquí tenemos la diferencia de que tienen sentidos opuestos. La fuerza de empuje va hacia la derecha, mientras que la fuerza de fricción va hacia la izquierda, ¿sí? Y como lo mencionaba, esto nos permite determinar en su momento una resultante en X, una resultante en Y, y también nos permite identificar hacia dónde se dirige el vector de aceleración. Como ustedes pueden recordar, la fuerza es igual a una masa acelerada. Donde tengo un vector fuerza que es igual a una masa que, como ya lo platicábamos, es un elemento escalar, es una magnitud escalar que está multiplicando al vector aceleración, ¿sí? La fuerza es el resultante de una masa acelerada. Obviamente la fuerza va a estar en el mismo sentido que la aceleración. ¿Ok? Entonces, esto incluso es un ejemplo de lo que sería una multiplicación escalar. Una magnitud escalar por un vector. ¿Ok? En este caso, la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, esta es la forma gráfica en la que nosotros podemos representar, pero también, como lo mencionaba, debemos asegurarnos de recordar que tenemos presente las características del vector. Lo que lo hace ser vector. Por un lado, la magnitud, como ya lo reiterábamos. Ahora, la magnitud de un vector es equivalente a lo que se conoce como módulo.
En una representación vectorial nosotros vamos a tener un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio me sirve como referencia. Yo puedo considerar que está ahí mi origen. ¿Ok? Ahora, el vector, para poder referenciarlo a partir de ese origen, va a tener unas coordenadas de llegada. Las coordenadas de llegada, que son x, y, me van a permitir determinar el valor del módulo, la magnitud del vector. Y en este caso, como se hace en geometría analítica, nosotros vamos a poder hacer uso de lo que es el teorema de Pitágoras, donde, si ustedes recuerdan, en este caso C sería la hipotenusa, A sería el valor de la coordenada X y B sería el valor de la coordenada Y. Y entonces en teorema de Pitágoras, si ustedes recuerdan, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero para poder determinar el valor real de la hipotenusa, tenemos que sacarle raíz cuadrada a la suma de los catetos. Entonces, el módulo, que como lo mencionaba es la magnitud, queda representado como x cuadrado más y cuadrado. También al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar cuál es el módulo o magnitud de este vector. Enseguida, la dirección es la otra característica. La dirección es el ángulo con respecto al eje X. En este caso, al menos para lo que son dos dimensiones, nosotros vamos a tener que es igual a la tangente inversa de Y sobre X. ¿Ok? Esa es la referencia que nosotros vamos a tener para poder representar las características del vector. Obviamente el sentido es la última referencia. ¿Ok? Entonces, con esas tres características nosotros podemos ubicar un vector en el plano o en el espacio. En el plano quiere decir que yo tengo vectores en un espacio con dos dimensiones. Y cuando es en el espacio, yo voy a tener un vector en un espacio tridimensional. Normalmente son los dos datos que nosotros, o las referencias que nosotros vamos a estar utilizando.
¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Ok, muy bien, gracias. Gracias, Diego. También. Muy bien, bueno. Como les digo, esto es una introducción y al final es un repaso. Entonces, vamos a continuar. Tenemos otra definición, que es la definición algebraica. Nos dice que un vector v en el plano xy es un par ordenado de números reales, AB. La referencia que estábamos realizando hace un rato. Los números AB se denominan elementos o componentes del vector v. El vector 0 es el vector 0,0. Bueno, entonces esta es, como lo mencionábamos, la definición algebraica de un vector. Nos hace referencia precisamente a las coordenadas. ¿Sí? Nosotros vamos a tener como lo mencionaba y como se menciona aquí, una forma coordenada de representar un vector. De la forma x, y, tal y como lo menciona aquí, o a, b, que son los valores que se le pueden asignar. Ahora, nosotros podemos generar una representación también algebraica, además de la coordenada, mediante la aplicación de lo que se conocen como vectores unitarios, que es algo que vamos a reforzar enseguida. Los vectores unitarios son I, J y K para 3 dimensiones. Para 2 dimensiones, como en este caso, vamos a tener I. El vector I representa 1,0 en 2 dimensiones. El vector J toma el valor 0,1. Y estos son, como lo mencionaba, nuestros vectores unitarios para 2 dimensiones. Mientras que los vectores unitarios para 3 dimensiones son I, pero en este caso I toma los valores 1,0,0, J toma el valor 0,1,0 y el vector K tiene el valor 0,0,1. Perdón. Ok, y como lo mencionaba, esto es para 3 dimensiones. La R nos representa los números reales y el exponente, el espacio en el que se van a desarrollar esos números reales. Con el exponente 2, yo represento que tengo 2 dimensiones o 2 ejes de referencia. Con el exponente 3, yo indico que tengo 3 dimensiones o 3 ejes de referencia. Ok, ahora, estos vectores unitarios me van a ayudar a representar mi vector. Supongamos que tengo un vector que es A, que vale menos 2,
1. Eso nos da unas coordenadas de referencia con respecto al origen. Entonces, mi vector tendría punto de inicio en el origen, en 0,0. Y terminaría en este punto. Ahora, nosotros vamos a encontrar ventajas muy especiales o sustanciales, si lo queremos ver así, en la representación algebraica de un vector. Y en este caso, por ejemplo, A se puede representar como menos 2i más j. Perdón, aquí no me salió muy correcto el dibujo, entonces déjenme borrar esta j. Entonces tenemos menos 2i más j. Y aquí nosotros vamos a tener la ventaja de que la representación algebraica nos permite realizar diferentes operaciones. Esas operaciones, obviamente, como lo menciono, van a estar regidas por la lógica algebraica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Cuando yo realizo operaciones con las coordenadas o con la forma coordenada, muchas veces se llegan a tener confusiones muy importantes. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Bueno, cuando yo tengo dos vectores representados como coordenadas y realizo una operación, normalmente, y esto se los comento igual por experiencia, porque ha pasado con varios alumnos durante exámenes, durante la solución de algunos ejercicios, que dejan de considerar la coma. Por ejemplo, si yo tengo que A es esto, y tengo otro vector que es B, que vale, no sé, 5, menos 2. Y yo los voy a sumar. Entonces me indican que A más B es igual. Aquí lo correcto y lo lógico es que tome las coordenadas en X primero ok, entonces cada uno representa X1, Y1, X2, Y2, por ejemplo en este caso. Lo correcto para cuando yo estoy haciendo una operación de este tipo es que tome las X, las simplifique o sume o reste, ponga la coma y luego tome las Y y las simplifique o las reste. Como por ejemplo de la siguiente manera: menos 2 más 5, coma. Uno ok, y entonces cerramos y mi resultado pues queda separado por la coma. Menos 2 más 5 son 3, coma 1 menos 2 menos 1. Y entonces mi resultado es 3, menos 1. Pero, de forma casi normal, desgraciadamente, como lo menciono, se les olvida poner la coma. Este signo
se les olvida normalmente cuando se están realizando operaciones. Y entonces lo que terminan haciendo es simplificar todo de corrido. Menos 2 más 5, 3. Más 1, 4. Menos 2, 2. Y es lo único que colocan. Cuando el resultado correcto es 3, menos 1. Ahora, ¿de qué me sirve la forma vectorial? Pues que b, por ejemplo, es igual a 5i esta forma vectorial, esta forma algebraica que nosotros tenemos para representar, nos facilita un poquito la identificación. Si ustedes recuerdan, cuando yo estoy realizando operaciones algebraicas y quiero simplificar, lo que hago es identificar cuáles son los términos comunes. Para eso me sirven estos vectores unitarios. I y J, en este caso, me sirven como si fueran una X y una Y, cuando estábamos trabajando con álgebra. Y entonces la operación se puede expresar de la siguiente forma. Si yo tengo A más B como lo menciono, aquí la representación tiene sus ventajas, porque yo puedo identificar, yo sé que la I con la J no la voy a sumar, ni la voy a restar. ¿Por qué? Porque son términos diferentes. Pero, por ejemplo, el término en I del primer vector, que es A, y en este caso es menos 2i, sí lo puedo simplificar con 5i. Y como lo menciono, bueno, a fin de cuentas nosotros vamos a simplificar. Tomamos los términos comunes, menos 2 y 5, y yo voy a tener como resultado 3i. Obviamente manteniendo las letras que me van a hacer referencia. En segunda, tengo j y menos 2j. Por lo tanto, me va a dar menos j. Recordemos, como es una forma algebraica la que estoy utilizando, pues se van a aplicar las reglas algebraicas, como por ejemplo los coeficientes. Coeficiente 1 no se coloca, exponente 1 no se coloca. Eso es lo que nosotros podemos identificar en este caso. Mi resultado, si se dan cuenta, es congruente o es idéntico a lo que sería la representación algebraica de la coordenada 3, menos 1, que es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario en este caso? Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Estas referencias, pues obviamente son necesarias para que nosotros podamos realizar las operaciones de nuestros ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos en este caso ahora la reiteración de la magnitud. Como se los comentaba,
nosotros vamos a tener una aplicación de lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí lo tenemos representado para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones es muy similar. Aquí, bueno, obviamente aparecen los valores A y B. Nosotros lo manejábamos como XY. X cuadrada más Y cuadrada. ¿Ok? Haciendo referencia a la coordenada de cada uno de estos datos. Luego, para 3 dimensiones, bueno, lo mencionaba, esto es para 2 dimensiones. Para 3 dimensiones, perdón, podemos utilizar exactamente el mismo módulo o la misma representación de módulo, pero en este caso nosotros vamos a tener X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Sí? Para 3 dimensiones nosotros solamente hacemos el ajuste de lo que es esta aplicación de teorema de Pitágoras. Simplemente adicionamos la siguiente coordenada. En este caso sería Z. Y como lo menciono, esta es, digamos que el ajuste, simplemente la adaptación de el llevar a cabo el cálculo de la magnitud o longitud del vector. ¿Ok? Simplemente como referencia. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener acá? La dirección del vector. Lo mencionaba hace rato. La dirección del vector es el ángulo que nosotros vamos a medir, al menos en 2 dimensiones, con respecto al eje X. ¿Sí? En 2 dimensiones con esto nos basta. Para poder conocer el ángulo, nosotros aplicamos un despeje de esta fórmula. En este caso nosotros lo vamos a hacer con X y con Y. Vamos a tener que el ángulo, aquí es teta, yo normalmente les manejo alfa, es igual a la tangente inversa de la coordenada en Y sobre la coordenada en X. Aquí es muy importante, cada vez que yo sustituyo, siempre tengo que tomar en cuenta el signo de la coordenada. ¿Sí? Eso me va a ayudar a orientarme. Y vamos a ver también de qué manera influyen esos signos en la representación del ángulo que yo estoy buscando. ¿Ok? Esto, como lo menciono, es para 2 dimensiones. ¿Ok? Ahora, para 3 dimensiones, nosotros vamos a tener el entendido, primero, de que a estos ángulos que me dan la dirección, se les conoce como precisamente ángulos directores. En 3 dimensiones, nosotros no vamos a contar solamente con un ángulo. En 3 dimensiones nosotros vamos a tener 3 ángulos: alfa, beta y gamma. Permítanme un momento. Adelante. ¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo estamos? Dime. ¿Sabes si el día de hoy viene el maestro Iván? Que yo sepa, no, maestro. Creo que viene solo los lunes. Es que no. Es lunes a
martes y creo que viene viernes y sábado. Ok. Ok, es que ayer lo busqué, pero ya no lo encontré. Supongo que a lo mejor ya salía ahí. Se fue temprano, se va como a las 3 de la tarde, más o menos. Ah, Es lo que más o menos me ha comentado. Ok. Ajá. ¿Por qué andas checando lo del CASEI? Una parte de casé y una de proyecto. Ok. Entonces, si no, ya le escribo. Sí, yo creo que sí, porque normalmente se conecta en línea a la reunión de academia y realmente, bueno, yo aquí me la paso, por ejemplo, miércoles y jueves, y no lo veo en el día. Ok. Y bueno, me parece que él, te digo, viene ya el viernes y viene sábado, me ha dicho. Ok. Sábado creo que se viene a dar la vuelta nada más 2 horas. La verdad no me acuerdo bien en qué horario. Pero sí me ha dicho que lunes y martes se va alrededor de las 3. De las 3. Entonces tendrías que cacharlo un poquito antes. Sí. Ok. Va. Ahora pues, maestro, que estés bien. Muy bien. Como les comentaba, los ángulos que vamos a considerar para 3 dimensiones son estos 3, alfa, beta y gamma. Son conocidos como ángulos directores. Los vamos a calcular de la siguiente forma. En el caso de estos ángulos, no vamos a utilizar la función trigonométrica tangente, vamos a utilizar la función trigonométrica coseno. Para el coseno, o para estos ángulos, vamos a tener el coseno inverso en el caso de alfa, sería x entre el módulo del vector, o en este caso la magnitud total, ¿sí? Para beta, nosotros vamos a tener el coseno inverso de y sobre el módulo del vector. Y para gamma vamos a tener coseno inverso de z sobre el módulo del vector. Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar los ángulos directores para 3 dimensiones. ¿Ok? Este sería nuestro referente, ¿sí? La comparación también. Obviamente para 3 dimensiones, como ustedes ya lo han visto anteriormente, pues obviamente se complica un poco más, ¿no? De tener un solo ángulo que considerar en 2 dimensiones, nosotros pasamos a considerar 3. Esto es mucho más preciso. Lo vamos a ver también en su momento. Cuando yo tengo que obtener un ángulo por medio de la tangente, debo tomar en cuenta algunos aspectos con respecto a lo que serían las coordenadas de mi vector, tomando en cuenta en qué cuadrante se va a presentar. Eso lo vamos a ver cuando estemos resolviendo la actividad, ¿ok? De momento, estas son nuestras referencias, ¿ok? Para 2 dimensiones, tangente inversa de y sobre x. Para 3 dimensiones, alfa igual a coseno inverso de x sobre el módulo. Para beta igual a coseno inverso de y sobre el módulo. Y gamma es igual al coseno inverso de z sobre el módulo. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios con respecto a esto? ¿No? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Ok, perfecto.
Muy bien, gracias, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a tener algunos conceptos que vienen relacionados justamente con la definición o las definiciones que ya veíamos de vector. Me dice definición de igualdad de vectores. Los dos vectores, en este caso, uno que es U1, U2, bueno, si lo pasamos a lo que es la imagen, el primer vector sería de R a S y el segundo de P a Q. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las coordenadas, en este caso, la coordenada X del primer vector con la coordenada X del segundo vector van a ser iguales. El desplazamiento que se alcanza es exactamente el mismo en X. Obviamente tomando en cuenta que en cada caso yo puedo llegar a considerar colocar un origen en cada inicio de vector. De esa manera yo puedo considerar que ambos vectores son exactamente iguales, tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Esas son las condiciones para que dos vectores sean considerados iguales, aunque no estén aplicados en el mismo punto. ¿Ok? Digamos que recurso de colocar un origen en cada inicio de vector a nosotros nos sirve para no enredarnos tanto con lo que son las diferentes posiciones, ¿ok? Y nos permite hacer lo que ustedes hacían en física, cuando, por ejemplo, para hacer la sumatoria, como lo vimos en las diapositivas anteriores, yo suponía que se aplican varias fuerzas. Se aplica una fuerza A, por ejemplo, se aplica una fuerza B, tenemos el peso y tenemos una fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Para que nosotros pudiéramos realizar la operación de los vectores, lo que hacíamos era trasladar el origen de cada uno a un punto en común. Eso es algo, digamos que, como lo mencionaba, es un recurso que nosotros podemos utilizar. Y entonces, al final, los vectores me podían quedar como a partir del punto de referencia o del origen de referencia, tener A en este sentido, tener F para acá, tener B, y tener W. De esa forma es que yo puedo, digamos que, aprovechar la no necesidad de que un vector esté aplicado en un punto común. Más sin embargo, cuando yo realizo los cálculos, puedo considerarlo de esa manera para poder obtener la resultante, ¿sí? Entonces, es una ventaja, se le conoce como traslación, es un término que se llega a utilizar también en física para justificar que nosotros terminamos moviendo los vectores de manera que nos sea conveniente la posición que les vamos a dar y podamos resolver de manera más sencilla nuestros ejercicios. Tenemos también lo que es la suma de vectores, lo que veíamos hace rato con la comparación entre el manejo de la suma por medio de coordenadas, que es lo que tenemos en este caso, y el manejo de la suma por medio de lo que son la forma vectorial, ayudados con respecto a lo que son los vectores I, J y K en su momento, o en su
en su caso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer. Lo podemos hacer de manera gráfica, lo podemos hacer de manera algebraica para poder obtener el resultante. ¿Ok? Ya tenemos la ventaja de que esto tiene una correspondencia directa. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago de forma gráfica, me va a dar el mismo resultado a cuando yo lo hago de forma algebraica. ¿Ok? Enseguida tenemos, obviamente, bueno, también antes de continuar, tenemos por entendido o por descontado que la suma de vectores puede ser suma o resta. A fin de cuentas es una simplificación, ¿no? Nada más lo que sí debemos tomar en cuenta es el manejo de signos. Debemos ser conscientes del manejo de signos para poder obtener nuestros resultados de forma correcta. De lo contrario, si no lo hacemos, si no contamos con los signos, vamos a tener problemas al momento de obtener el resultado de nuestras operaciones. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos lo que son las multiplicaciones. Con las multiplicaciones vamos a tener dos tipos de multiplicaciones. En el caso inicial tenemos la multiplicación escalar, un vector por un escalar. Lo que veíamos en el caso del equivalente de la fuerza con la masa por aceleración. La masa resulta ser un escalar y la aceleración va a ser el vector. Y nos da como resultado otro vector, que en ese caso, el ejemplo, es la fuerza. Aquí lo que nosotros vamos a tener va a ser el siguiente, digamos que condicionante. Dependiendo del signo de nuestro escalar, va a ser nuestro resultante. ¿Sí? Si el signo, como lo menciona aquí, si el signo es positivo, nuestro resultante va a mantener la misma dirección y sentido que el vector original. Simplemente se va a convertir en un múltiplo de nuestro vector original. En el caso de tener un signo negativo, el resultante va a mantener la dirección, pero va a cambiar de sentido. Sigue siendo un múltiplo de nuestro vector original, pero, como lo menciono, ahora va a estar en sentido contrario. Ahí está la condicionante con respecto a lo que son los signos que tiene nuestra magnitud escalar. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario con respecto a esta operación? ¿Duda, comentario u observación? Ok, muy bien. Gracias. Bueno, continuando, como lo mencionaba, nosotros vamos a tener aquí esta multiplicación. Otra de las multiplicaciones que nosotros vamos a encontrarnos es lo que se conoce como producto punto entre dos vectores. Esto es vector con vector. En el anterior, en el producto escalar, es escalar con un vector. En el producto punto, nosotros vamos a tener la multiplicación de dos vectores. El resultado de este producto punto va a ser una cantidad escalar. Aquí me voy a regresar para que lo identifiquemos. Producto escalar, lo voy a poner en la parte de abajo.
va a ser un escalar por un vector. Y el resultado va a ser otro vector. ¿Sí? Ese es el producto escalar. En el siguiente caso, en el producto punto, lo voy a poner aquí. Vamos a tener dos vectores. Y en este caso sería vector por vector. Y va a ser igual a una cantidad escalar. A un solo número. ¿Ok? Y bueno, vamos a tener dos vectores con coordenadas A1, A2, que serían su XY, y un vector B que va a tener coordenadas B1, B2, que también serían sus propios XY. Normalmente, como lo manejan algunos libros, como en este caso, se me hace un poquito contraproducente. Nosotros lo podríamos manejar con los términos que veníamos manejando. U por V. La característica de la operación es mostrar justamente el puntito entre los dos vectores. Y entonces aquí yo puedo decir que U es igual a X1, Y1. Mientras que V es igual a X2, Y2. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar X con X, que sería X1 por X2, y el resultado lo vamos a sumar con la multiplicación de Y1 por Y2. ¿Ok? Aquí también es muy importante el manejo de los signos. ¿Sí? Por esta razón, por la forma en la que se multiplica, nosotros vamos a tener al final un solo valor, un solo número. Por eso se dice que en el producto punto voy a multiplicar dos vectores y mi resultado va a ser un escalar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se realiza esta operación? Cada una de las operaciones que se realizan o que se plantean tienen un porqué. En este caso, el producto punto está relacionado con el criterio para la perpendicularidad entre vectores. ¿A qué se refiere? A que si un vector y otro, en este caso supongamos U y V, son perpendiculares entre sí, hay un ángulo de 90 grados entre ellos, el producto punto
de la multiplicación de estos dos vectores va a ser igual a 0. Esa es la razón de ser de la operación producto-punto. En el caso anterior del producto escalar, nosotros ya lo veíamos, incluso con la aplicación de física. Lo ocupo en esos casos. Tengo masa por aceleración y me da como resultado una fuerza. En este caso, lo que yo busco es justamente comprobar normalmente esta relación. Si se llega a dar que mi producto punto entre dos vectores es igual a 0, quiere decir que esos dos vectores tienen un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Ok? Esa es la condición. Entonces, para eso es el producto punto. Producto punto igual a 0 quiere decir que entre U y V hay un ángulo de 90 grados o hay un ángulo recto, como lo querramos ver. ¿Ok? Entonces, para eso lo utilizamos. Esa es nuestra razón de ser de esta operación. ¿Dudas o comentarios? Ok, correcto. Muy bien. Bueno, continuando, pues obviamente nos vamos a encontrar con estas situaciones. Estas son propiedades algebraicas del producto punto. Lo que sí se puede hacer. Obviamente cada letra es la representación de un vector. Las letras negritas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos utilizar estas propiedades para poder realizar algunos movimientos o algunas factorizaciones convenientes para nosotros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, A punto A es igual a el módulo cuadrado de A. A punto B es igual a B punto A. Aquí hay, y algo que tenemos que resaltar es esa propiedad conmutativa del producto punto. Es algo que no sucede con lo que vamos a ver más adelante, que es el producto cruz. Luego, A punto B más C es igual a A punto B más A punto C. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Esta es una propiedad distributiva. Y luego, la propiedad asociativa. Una escalar por A punto B es igual a el escalar por el resultado del producto punto entre A y B. Y además es igual a el producto punto entre A y el resultado del escalar por B. Suena muy enredado, pero si se dan cuenta, nos puede ayudar a acomodar las operaciones de los vectores de manera que nos sea benéfico. ¿Sí? Entonces, no está por demás que ustedes pasen a un formulario este tipo de operaciones o este tipo de propiedades para que las puedan considerar al momento de solucionar algunos de los ejercicios que pudieran venir más adelante. Luego, tenemos algo que ustedes utilizaron cuando vieron momentos en 3 dimensiones. El producto cruz. Producto cruz entre 2 vectores. Normalmente el producto cruz entre 2 vectores se da o lo consideramos
perdón, para lo que es los vectores en tres dimensiones, los momentos en tres dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos momentos en dos dimensiones, simplemente multiplico de forma directa la longitud del brazo por la fuerza que se está aplicando en los momentos de dos dimensiones. Para los momentos de tres dimensiones sí está un poquito más complicado. Yo tengo que sacar el vector del brazo de aplicación del momento y luego el vector de la fuerza con todo y sus direcciones. Entonces, por eso se utiliza el producto cruz. Ahora, el resultado del producto cruz va a ser otro vector, ¿sí? En el producto cruz yo tengo vector por vector y me da como resultado otro vector. Pero la característica de ese vector es que va a ser perpendicular al plano que forman los dos vectores que se están multiplicando. Precisamente por eso tenemos el diagrama que aparece en la pantalla, ¿sí? Tenemos que A y B pueden estar en un plano. Imaginemos un plano horizontal. El resultado va a ser perpendicular a ese plano horizontal. Eso es lo que sucede, ¿ok? Entonces, aquí ya nada más vamos a anotar que producto cruz es igual a vector vector por vector es igual a otro vector. Esto también nos sirve para verificar nuestros resultados. Les decía en su momento, nos llegamos a enredar con las operaciones y yo lo llegué a ver. Cuando multiplicaban un escalar o multiplicaban un producto cruz, de repente les daba como resultado un escalar. Y pues obviamente el resultado no es el correcto, no es el correspondiente. Entonces, nosotros utilizamos esto como referencia. Ok, como les digo, esto es simplemente referencia. Ahora, tenemos una fórmula. En la fórmula que tenemos, en este caso, en la parte de abajo, es correspondiente precisamente a lo que serían tomar en cuenta cada uno de los valores del
vector A y el vector B, considerando que, por ejemplo, A1 es la coordenada en X, A2 es la coordenada en Y A3 es la coordenada en Z. Mientras que para B es algo similar. B1 es coordenada en X de B, B2 es su coordenada en Y B3 es su coordenada en Z. Ahora, si ustedes recuerdan también cuando trabajaron con estos vectores o con este producto cruz, lo que normalmente se hacía era utilizar la forma de la determinante. Y precisamente para darle la forma del producto o aplicar lo que es el nombre del producto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que se presenta de la manera que nosotros lo podemos ver aquí. Ahora, obviamente, este es un producto cruz para dos dimensiones. Y el de abajo es un producto cruz para tres dimensiones, que es aplicable perfectamente a lo que nosotros veíamos para poder obtener el resultado de lo que es el producto cruz entre dos vectores, que va a ser perpendicular. ¿Sí? Bueno, en este caso apoyados en lo que son los vectores unitarios, I, J y K, que en el resultado o en la forma que se aplica, nosotros vamos a tener simplemente que sustituir en lugar de A1 I, en lugar de A2 J y en lugar de A3 K. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, nuestro resultado va a quedar de la siguiente forma. Bueno, también tomando en cuenta, si ustedes recuerdan, el manejo de las determinantes, precisamente es lo que le da su nombre, producto cruz. En la primera menos el segundo producto. Lo mismo sucede en los siguientes. De esa forma nosotros vamos obteniendo lo que serían los resultados. Entonces, por ejemplo, para I estaría multiplicado por A2 por B3 menos A3 por B2. Luego menos J, que va a multiplicar, en este caso, normalmente, si ustedes recuerdan, para las determinantes, vamos eliminando el renglón y la columna del que se toma como pivote. En este caso, como es J, entonces yo voy a multiplicar A1 por B3. Me salto la columna de en medio. Menos A3 por B1.
más finalmente K. Y en este caso, como lo decía, eliminamos también su columna. Y ahora vamos a tener A1 por B2 menos A2 por B1. Como lo mencionaba, las coordenadas 1 son las de X, las coordenadas 2 son las de Y y las coordenadas 3 son las de Z. ¿Alguna duda con respecto a cómo se forma el producto cruz? Ok, perfecto, muy bien, gracias, Diego. Bueno, prácticamente con esta operación es que nosotros vamos cerrando. Ya solamente, pues obviamente vamos a tomar en cuenta las consideraciones, lo mismo que pasó con el producto punto. El producto cruz va a tener una consideración, en este caso, para cuando los vectores son paralelos. El producto punto me ayuda a saber cuando los vectores son perpendiculares. Y el producto cruz me ayuda a saber cuándo son paralelos. ¿Sí? El resultado de un producto cruz igual a 0 me indica que dos vectores son paralelos. ¿Sí? Y las propiedades. Al igual que con el producto punto, nosotros vamos a tener algunas propiedades que se pueden aplicar. Como lo mencionaba, no puedo tener una propiedad conmutativa con respecto a lo que es el producto cruz. Pero con un ajuste muy ligero, en este caso de signo, nosotros vamos a obtener algo equivalente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar. Estas son las propiedades que en algún momento nosotros podemos terminar aplicando en lo que son las operaciones de nuestros vectores, ¿ok? Y en algunos casos nos vamos a ver en la necesidad de enlazar varias operaciones dependiendo la situación que estemos resolviendo. Ustedes, a fin de cuentas, como lo menciono, ya lo trabajaron cuando llevaron física. Y como lo menciono, esa sería la información para esta semana, ¿ok? Sí, como lo mencionan, no tenemos ninguna duda. Vamos a pasar a lo que sería la solución de los primeros ejercicios de nuestra actividad, ¿ok? Entonces les voy a proyectar lo que sería el PDF de la actividad.
Muy bien, aquí comenzamos con algo muy sencillo. Tenemos lo que son algunas operaciones básicas, obviamente haciendo referencia a lo que son las cuestiones básicas de los vectores: magnitud, dirección, productos escalares, operaciones de vectores. Y luego al final vamos a entrelazar o relacionar lo que serían nuestros vectores, identificar cuando son, nos dice, ortogonales o cuando son paralelos o ninguno de los dos. Entonces tenemos que realizar producto punto y producto cruz entre los dos vectores que nos están proporcionando. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, resulta que nuestros vectores, cuando son perpendiculares, también se le conoce como ortogonales. ¿Ok? Es otro de los términos que nosotros podemos utilizar para perpendicularidad. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con lo más fácil. Vamos a comenzar con la magnitud y la dirección de un vector. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pasar a la pizarra para poder darle solución a estos ejercicios. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, lo primero que nos están pidiendo, lo primero que vamos a resolver es precisamente la magnitud y dirección de los vectores. Para el inciso A, nosotros tenemos que V es igual a menos 3i más 3j. ¿Ok? Ese es el vector que nos están dando para el inciso A. Ahora, primero tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la siguiente fórmula. Un momento. Okay, aquí no tenemos la representación, pero bueno. Entonces tenemos que el módulo de V, como ya lo habíamos visto anteriormente, es igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ese es el módulo o magnitud de nuestro vector. Pero como les decía, para esto nosotros tenemos que identificar. Tenemos que identificar cuál es x y cuál es y. Entonces, primero, ¿cuál sería el valor de x? Así es, muy bien. Tendríamos que x es menos 3. Y en consecuencia, y sería 3. Entonces, estos valores los vamos a sustituir en la ecuación. Perdón, ahí está. Ok, entonces, obviamente, tengo que agrupar. Entonces, x es menos 3, que debe ser elevado al cuadrado, más
3, que también debe ser elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahora, resolviendo, nosotros vamos a tener que menos 3 al cuadrado es igual a 9. Menos por menos nos da más, es 9. Luego, 3 al cuadrado también va a ser 9. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el módulo del vector es igual a la raíz de 18. ¿Cuál es el resultado de la raíz de 18? Me da 4.24. Ok, muy bien, Diego, gracias. 4.24. Esa es la magnitud. Ok, primer paso ya lo tenemos. Ok, ahora, siguiente paso, el ángulo. Les decía, yo normalmente utilizo alfa. Entonces, alfa es igual a la tangente inversa de y sobre x. Para esto nosotros ya identificamos. Por lo tanto, podemos asumir que alfa es igual a la tangente inversa de y, en este caso es 3, entre x, que es menos 3. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el valor de alfa? Ahí me dio 45. A mí me da menos 45. Así es. Obviamente, aquí va a influir el signo de, en este caso de x, que es negativo. Cuando lo metemos a la calculadora, pues obviamente nos va a dar menos 45 grados. Ese es el resultado que nos está dando la calculadora. Lo voy a poner así, entre paréntesis también. Pero nosotros necesitamos el resultado real. ¿Qué va a pasar? ¿O qué sucede en estos casos? Nosotros vamos a tener, como bien saben, nuestro plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, nosotros tenemos x y tenemos y. ¿Ok? Ahora, cuando yo dibujo un vector, en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, voy a poner las flechitas para poder indicar o para poder considerar de manera correcta que se trata de vectores. Ok, entonces aquí tenemos esta situación. Tenemos el primer cuadrante, tenemos el segundo cuadrante, tenemos un tercer cuadrante y tenemos un cuarto cuadrante. ¿Ok? En el primer cuadrante nuestras coordenadas van a ser positivo, positivo. X es positiva, Y es positiva. En el segundo cuadrante, nuestras coordenadas van a ser negativa, positiva.
X es negativa, Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, X es positiva y Y es negativa. De esa forma es que nosotros vamos a identificarlos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la calculadora? La calculadora hace lo siguiente. La calculadora mide a partir del eje X. Nada más recordemos, cuando la medición es en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Cuando la medición es en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Sí? Entonces, la calculadora cuando mide un ángulo en el primer cuadrante, me lo va a dar positivo. Cuando mide un ángulo en el tercer cuadrante, me lo va a dar negativo, porque lo está midiendo a partir del eje X. Cuando mide un ángulo en el tercer cuadrante, me lo va a dar positivo. Y cuando mide un ángulo en el cuarto cuadrante, me lo va a dar negativo. Esas son las 4 condiciones que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Para poder ubicar nuestro ángulo, vamos a depender de lo que son las coordenadas. Ok, entonces, como les mencionaba, las coordenadas me van a dar una referencia. Por ejemplo, en este caso, mi coordenada en X es negativa. Por lo tanto, puede estar en segundo o tercer cuadrante. Luego, mi coordenada en Y es positiva. Por lo tanto, está en segundo cuadrante. El ángulo que me está dando, en consecuencia, como ya lo vimos, es negativo, menos 45 grados. ¿Ok? Eso es lo que me está arrojando la calculadora. Ahora, para determinar el valor real, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta nuestras referencias. Tomar en cuenta, por ejemplo, que el eje X,
que por ejemplo el eje X positivo me representa 0 grados y también 360 grados, que el eje Y positivo me representa 90 grados, el eje Y negativo me representa 180 grados y el eje Y negativo me representa 270 grados. ¿Ok? Esa es nuestra referencia. Ahora, debemos tomar en cuenta también de dónde parte la medición del ángulo. En el segundo cuadrante parte de 180 en sentido de las manecillas del reloj, por eso es negativo. Entonces, para poder obtener el resultado real de nuestro ángulo, lo que nosotros debemos hacer es tomar la referencia 180 grados menos 45 grados, que es lo que me están dando como resultado de la calculadora. Por lo tanto, el ángulo es igual a ¿cuánto? 135. Efectivamente. Entonces tenemos como resultado 135 grados. Ese es el ángulo real, no necesariamente el que me está dando la calculadora. El único caso en el que mi ángulo va a ser congruente con el de la calculadora va a ser cuando mis dos coordenadas sean positivas. Entonces, el ángulo va a estar en el primer cuadrante y no voy a tener ningún problema en el valor que me esté arrojando la calculadora. ¿Ok? Esas son las condiciones. ¿Alguna duda o comentario con respecto a esta solución? Ok, muy bien. Ahora por favor cópienlo y me confirman para que podamos pasar al siguiente. Ok, muy bien. Bueno, entonces por favor nada más confírmenme que ya lo tienen para que podamos realizar el segundo ejercicio. Gracias, Diego. Ok, muy bien. ¿Ya lo tienen copiado o hay alguien que todavía esté copiando? Ok, bueno, si hay alguien que está copiando todavía, por favor comente. Si no, vamos a pasar al siguiente. Yo ya no hice.
Ok, muy bien, gracias. Entonces nos pasamos al siguiente ejercicio. Aquí voy a generar una nueva hoja, sería el B. En el B nosotros tenemos la representación convencional. Tenemos 8,10. ¿Ok? Sigue resultando de la misma forma. Entonces aquí es quizás un poquito más fácil para identificar el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? Es correcto. ¿Cuál sería el valor de Y? 10. Así es, muy bien. Entonces, ya teniendo identificado nosotros, ya solamente vamos a aplicar las fórmulas, ¿ok? Entonces, tenemos que el módulo de V es igual a la raíz de, en este caso, sería 8 al cuadrado más aquí sería primero, sí, 10 al cuadrado. Ok, entonces el módulo de V es igual, ya resolviendo tendríamos 8 al cuadrado, serían 64, más 10 al cuadrado, serían 100. Por lo tanto, el módulo de V es igual a la raíz de 164. ¿Cuál sería el resultado de esta raíz? ¿Cuánto, perdón? 12.80. 81. Con redondeo, me imagino. Sí. Ok, muy bien. Bueno, esa es la magnitud.
Muy bien, bueno, enseguida, pues obviamente lo que procede es determinar el valor del ángulo. En este caso, como lo podemos adelantar, como lo podemos imaginar también, ya lo comentaba en el caso anterior, el ángulo va a ser exactamente el que nos dé la calculadora, debido a que, si nosotros vemos las coordenadas, ambas son positivas. Por lo tanto, el vector se encuentra en el primer cuadrante, razón por la que el resultado que me presente la calculadora va a ser el real. Y entonces, pues simplemente aplicamos la fórmula. Tangente a la menos 1 de y sobre x, en este caso y es 10 y x es 8. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo que tenemos en este caso? Así es, muy bien. 51.34. Sí. Ok, correcto. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, este sería el resultado para nuestro segundo ejercicio. Cópienlo, por favor, y quedamos con esto para el día de hoy. Y mañana, Dios mediante, ya un poquito más encarrerados, vamos a tratar de realizar el resto de los ejercicios en nuestras clases presenciales. Muy bien, como les comento, ya solamente copien por favor todo lo que tenemos con respecto a este ejercicio y nos vemos el día de mañana. Hasta luego, muy buena tarde, cuídense.